Palabras diarias de Dios. Abraham ofrece a Isaac. Génesis capítulo 22, versículos 2 al 3. Y dijo: Trae ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y ve a la tierra de Moriah, donde lo ofrecerás ahí como holocausto, en una de las montañas que te indicaré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana y preparó su asno. Tomó 2 de sus hombres jóvenes con él y a Isaac, su hijo, y partió la madera para el holocausto. Se levantó y se fue al lugar que Dios le había indicado. Génesis, capítulo 22, versículos 9 al 10. Llegaron al lugar que Dios le había indicado, y Abraham construyó un altar ahí. Acomodó la madera y ató a Isaac, su hijo, colocándolo sobre la madera del altar. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. La obra de gestión y salvación divina de la humanidad comienza cuando Abraham ofrece a Isaac como ofrenda. Las palabras que Dios habló a Abraham se cumplieron cuando él le dio un hijo. Esto no significa que el plan divino se detuviese aquí. Todo lo contrario, el magnífico plan de Dios para la gestión y la salvación de la humanidad no había hecho más que empezar, y su bendición de darle un hijo a Abraham no era sino el preludio de su plan general de gestión. En ese momento, ¿quién sabía que la batalla de Dios con Satanás había comenzado silenciosamente cuando Abraham ofreció a Isaac? A Dios no le importa que el hombre sea insensato, solo pide que sea sincero. Seguidamente, veamos lo que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le ordena: Trae ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y ve a la tierra de Moriah, donde lo ofrecerás ahí como holocausto, en una de las montañas que te indicaré. El sentido de Dios estaba claro. Le estaba diciendo a Abraham que le entregara a su único hijo Isaac, a quien amaba, en holocausto. Mirándolo hoy día, ¿sigue estando el mandato de Dios en conflicto con las nociones del hombre? Claro que sí. Todo lo que Dios hizo en aquel momento es bastante contrario a las nociones del hombre y a éste le resulta incomprensible. En sus nociones, las personas creen lo siguiente: cuando un hombre no creyó y pensó que era imposible, Dios le dio un hijo y después de haberlo tenido, le pidió que lo ofreciera. ¡Increíble! ¿Qué pretendía hacer Dios en realidad? ¿Cuál era su verdadero propósito? Le dio un hijo a Abraham incondicionalmente, pero también le pidió que hiciera una ofrenda incondicional. ¿Era esto excesivo? Desde el punto de vista de un tercero, no solo lo era, sino que parecía como querer buscar un problema donde no lo hay. Sin embargo, Abraham mismo no opinaba que Dios le estuviera pidiendo demasiado. Aunque tenía algunos pensamientos menores y sospechaba un poco de Dios, seguía estando preparado para hacer la ofrenda. En este punto, ¿ves algo que demuestre que Abraham estuviera dispuesto a ofrecer a su hijo? ¿Qué se indica en estas frases? El texto original dice lo siguiente: Y Abraham se levantó temprano por la mañana y preparó su asno. Tomó 2 de sus hombres jóvenes con él y a Isaac, su hijo, y partió la madera para el holocausto. Se levantó y se fue al lugar que Dios le había indicado. Génesis capítulo 22, versículo 3. Llegaron al lugar que Dios le había indicado, y Abraham construyó un altar ahí. Acomodó la madera y ató a Isaac, su hijo, colocándolo sobre la madera del altar. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Génesis capítulo 22, versículos 9 al 10. Cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo,
¿Vio Dios sus acciones? Sí, las vio. Todo el proceso, desde el principio, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, hasta el momento en que el hombre alzó el cuchillo para matar a su hijo, le mostró a Dios el corazón de Abraham, e independientemente de su insensatez, su ignorancia y su malinterpretación anteriores de Dios, en aquel momento su corazón era sincero, honesto. De verdad le iba a devolver a Isaac a Dios, ese hijo que él le había dado. Dios vio obediencia en él, esa misma obediencia que él deseaba. Para el hombre, Dios hace muchas cosas incomprensibles e incluso increíbles. Cuando Dios desea orquestar a alguien, con frecuencia esta orquestación está en desacuerdo con las nociones del hombre y le resulta incomprensible. Sin embargo, esta disonancia e incomprensibilidad son precisamente la prueba y el examen de Dios para el ser humano. Entretanto, Abraham pudo demostrar su obediencia a Dios, que era la condición más fundamental de su capacidad de satisfacer su requisito. Solo entonces, cuando Abraham pudo obedecer esta exigencia, cuando ofreció a Isaac, Dios sintió verdaderamente confianza y aprobación hacia la humanidad, hacia Abraham, a quien había escogido. Solo entonces estuvo Dios seguro de que esta persona que había elegido era un líder indispensable que podría acometer su promesa y su consiguiente plan de gestión. Aunque solo era una prueba y un examen, Dios se sintió satisfecho, percibió el amor del hombre por él y se sintió confortado por éste como nunca antes. En el momento en que Abraham levantó su cuchillo para matar a Isaac, ¿lo detuvo Dios? Dios no permitió que Abraham ofreciese a Isaac, sencillamente porque no tenía intención de tomar su vida. Así pues, detuvo a Abraham justo a tiempo. Para Dios, la obediencia de Abraham ya había pasado la prueba. Lo que hizo fue suficiente, y él ya había visto el resultado de lo que pretendía hacer. ¿Fue este resultado satisfactorio para Dios? Puede decirse que lo fue, que fue lo que Dios quería, y lo que anhelaba ver. ¿Es esto cierto? Aunque, en diferentes contextos, Dios usa diferentes formas de probar a cada persona. En Abraham comprobó lo que quería ver, que su corazón era sincero, y su obediencia incondicional, y este incondicional era precisamente lo que Dios deseaba. Con frecuencia, las personas afirman: ya he ofrecido esto, ya he renunciado a aquello. ¿Por qué sigue Dios insatisfecho conmigo? ¿Por qué sigue sometiéndome a pruebas? ¿Por qué sigue examinándome? Esto demuestra una realidad. Dios no ha visto tu corazón ni lo ha ganado. Es decir, no ha visto la misma sinceridad que cuando Abraham fue capaz de levantar su cuchillo para matar a su hijo con sus propias manos y ofrecérselo a Dios. No ha visto tu obediencia incondicional ni ha sido confortado por ti. Es natural, pues, que Dios siga probándote. ¿No es cierto?